Muy buenos días. Estamos nuevamente en nuestro programa psicorritual, Magia, Psique y Espiritualidad. Gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy es viernes y estamos en un gran festejo en México. Festejamos a nuestros muertos, a todos aquellos que han trascendido y que se nos han adelantado a esta nueva existencia, porque así lo queremos ver, por lo menos nosotros. Aquí en este programa creemos que la muerte es un cambio, una casa más bella, como diría Elizabeth Kubler-Ross. Y bueno, es un día en el que en general en México se visitan panteones, se hacen festejos y bailes de prehispánicos, alrededor de lo que es el ritual de la muerte. Se intenta llamar a aquellos que han partido a través de diferentes rituales con hierbas santas y con ¿cómo se llama esta? Inciensos de aromas muy llamativos y exóticos, para poder conectar otra vez con nuestros muertos. Incluso hay gente que cree que en estos días, si se hace el ritual adecuado, uno puede soñar con ellos, puede verlos nuevamente, puede sentirlos. Se pone una ofrenda donde se ponen todos los alimentos preferidos de nuestros familiares y conocidos que ya han trascendido, y dicen que por las noches vienen a disfrutar de todos aquellos alimentos que les gustaban, desde un buen tequila, un pedacito de chocolate o un buen pozole. Entonces, bueno, el día de hoy quiero no romper la tradición y hablar de lo que es el festejo del Día de Muertos en México, pero no solo de eso, sino hablar de la muerte, porque creo que estas fechas en las que uno en determinadas ocasiones tenemos que el Día de la Madre, que el Día del Padre, que el Día del Niño, y entonces en ese día nos concentramos en esta el subconsciente, el inconsciente colectivo está concentrado en una sola cosa, y yo creo que esto puede hacer magia, como bien les comentaba. Y bueno, el 10 de mayo nos concentramos en nuestra mamá, ¿no? Y hacemos conciencia de quién es ella en nuestra vida, que está bien, pero ¿por qué no hacer conciencia de esto todos los días? Y pues en este día nos toca hacer conciencia de lo que es la muerte, ¿no? A algunos este tema les da miedo, a algunos este tema les causa un poco de angustia, pero bueno, en México tenemos este día, y la forma en la que lo abordamos es a través de los cantos, de los rituales, de los bailes, incluso de las bromas, ¿no? De los disfraces, de hacerle una calaverita a alguien que yo creo que en otros países podrían soñar un poco extraño, porque hacer una calaverita quiere decir hacerle un escrito a una persona a la que admiro o a la que quiero, pensando en que ya trascendió, pero de una manera humorística, ¿no? Es decir, se lo ha llevado la huesuda a tener mejor vida, porque le gustaba mucho el tequila, ¿no? Entonces es hacer uso de este dolor que implica la muerte, pero de una manera humorística. No sé, algunas veces pienso que es como un mecanismo de defensa, porque el humor puede ser a veces un mecanismo de defensa para no enfrentar el dolor. Pero bueno, aquí en México, que somos folclóricos, creativos y demás, pues nos acercamos a la muerte a través del humor y del color y del ritual en este día. Y pues por eso mismo tengo hoy un invitado especial que nos va a hablar de la muerte también, pero desde otro punto de vista muy interesante. La muerte como este sentido de trascendencia, porque ¿por qué no hablar de la muerte? ¿Por qué no enfrentarla? ¿Por qué no mirarla a los ojos? Pero con una finalidad, no solamente por añadir más dolor al dolor o por crear un sentimiento de angustia permanente, sino enfrentar la muerte, abrazarla y tomarla como lo que es parte de la vida, porque yo creo que siempre que se habla de la muerte se habla de la vida. Y siempre que se habla de la vida se habla de la muerte, porque es este ciclo de vida y muerte que va unido, ¿no? A todo lo que somos y a lo que hacemos. Entonces, bueno, antes de presentarles a nuestro invitado especial del día de hoy, vamos a hacer nuestro ritual de inicio con esta vela que simboliza la luz que hay después de que se acaba el camino en este plano físico, la luz que hay cuando se engendra una nueva vida, la luz que nos guía, la luz que nos ilumina, la luz que tiene tantos simbolismos y tantos significados en nuestra vida. Vamos entonces a prender nuestra vela. Y con esta vela te mando luz
para ti. Luz para tu centro intelectual, para que puedas conocer el mundo y para que puedas aprender todo aquello que te haga mejor persona. Luz para tu centro emocional, para que puedas amar todo lo que haces y para que encuentres qué es aquello que verdaderamente amas en la vida, para que estés con la persona que verdaderamente amas. Luz para tu centro sexual creativo, para que puedas crear belleza en el mundo a través de ti, para que puedas reflejar el cosmos a través de tus creaciones, de tu trabajo, de tu arte, de tu vida misma. Y luz para tu centro corporal y material, para que tengas todos los recursos económicos que necesitas para poder crear tus sueños, para hacerlos realidad y para, a través de ellos, servir a la humanidad y crear más conciencia. Que tu cuerpo refleje salud interior, desde tus emociones hasta tu cuerpo, hasta tu físico, para que puedas estar en este equilibrio de bienestar que te permitirá también dar lo mejor de ti al mundo. Y bueno, tenemos en el chat a Alejandro, que como siempre nos está acompañando. Gracias, Ale. Y cualquier cosa, pues ya saben que él está ayudándonos y apoyándonos en el chat. Ahora sí me voy a dar la oportunidad y quiero presentarles a un gran amigo que conozco desde hace muchos años, con el que he compartido muchísimas cosas, el gusto por el arte, el gusto por la vida y hoy por hoy pues nuestros caminos siguen sincronizados y el amor hacia la apertura de conciencia, el amor hacia la meditación, hacia el ser esencial, hacia la divinidad. Y bueno, quiero entonces darle la bienvenida, la más cordial bienvenida a Alejandro Serrano. Hola Dani, muchas gracias. Hola Ale, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Estoy muy contento de estar aquí, de compartir con ustedes pues experiencias, reflexiones, herramientas que me han regalado a mí y que sin duda alguna le servirán a otras personas también. Claro que sí, Ale. Bueno, quiero, antes que nada, pues que te presentes ante nuestro auditorio, que nos cuentes un poquito, Alejandro, quién eres y cómo se dio tu apertura de conciencia, a qué te dedicas, qué es lo que nos vas a platicar hoy, pero platícanos un poquito de ti. Pues, en realidad soy una persona bastante cotidiana, común, realmente no tengo una vida alterna a despertarme todos los días, ir a trabajar, regresar con mi esposa y enfrentar el tráfico, ¿no?, de la ciudad, pero sí mantengo una práctica espiritual constante desde que despierto hasta que voy a dormir. Lo que practico es budismo, principalmente budismo tibetano, aunque también incorporo muchísimo el budismo Theravada. Ahorita les platico un poco más de las diferencias. Y bueno, es algo que más bien llegó por sí solo, no es algo que decidí un día, creo que voy a ser budista, sino más bien fue, ok, esto es lo que está enfrente y lo que siento que tengo que continuar, y además muchas cosas hicieron clic a partir de recibir esta gran enseñanza. Me dedico a veces a compartir esto, ¿no?, cuando hay tiempo, ¿no?, en mis tiempos libres trato de ver a personas uno a uno, en grupos, y compartir todos los descubrimientos y bueno, las enseñanzas que me dieron también mis maestros, ¿no? Y para ti, Ale, ¿qué es el budismo? El budismo es las enseñanzas que nos deja el Buda Gautama. Es un camino, un sendero que te proporciona herramientas muy precisas, muy prácticas, con resultados a veces inmediatos, a veces un poco más alargados tal vez en manifestarse, pero es constante la transformación. Es un estilo de vida, una filosofía. Puedes verlo como religión si lo deseas, o puedes verlo simplemente como un gran paquete de herramientas prácticas, pragmáticas, o sea, que te ayudan a quitar obstáculos hasta que puedas llegar a un punto de liberación, ¿no?, y puedas beneficiar a muchas personas. Entonces no es necesariamente una religión, porque yo creo que cuando la mayoría de las personas podemos escuchar el budismo, creemos que tenemos que entrar en un ritual religioso y creer en cierto Dios y cumplir con determinadas reglas y vestimentas, claro, y demás, pero no necesariamente el budismo es
Claro, religión. es opcional, ¿no? Totalmente. Si hay rituales, si hay iniciaciones, si hay reglas, pero son opcionales, y el no seguirlas no necesariamente quiere decir que no estés practicando budismo o dharma, sino es cuestión de incorporar los principios fundamentales, las virtudes. Obviamente sí tienes que estudiar muchísimo para realmente tener una comprensión y una práctica genuina, llevar todo lo que lees o todo lo que escuchas de tus clases o retiros, llevarlo a la práctica en el momento en el que los recibes. Es algo muy abierto. Yo conozco mucha gente que incluso podríamos llamarlos budistas guadalupanos. He escuchado gente que practica budismo y también son judíos. O sea, es muy compatible con muchos estilos de vida. Incluso, o sea, es compatible con perspectivas agnósticas o ateas, ¿no? O sea, cualquier perspectiva que desees, puedes adaptarla al Dharma, se le llama, la enseñanza. ¿Qué vendría siendo el Dharma? El Dharma tiene varias traducciones. Por lo general se le llama la ley natural, puede llamársele el camino. A mí me gusta verlo más bien como un movimiento, ¿no? Es algo que está en constante flujo, es dinámico, es armónico, totalmente balanceado. El Dharma es muy ordenado, aunque aparentemente todo esté desordenado. Cuando tú distingues el Dharma en ese desorden, se presenta de una forma sin imperfecciones. Nada ¿El Dharma sobra. es como una energía ordenada? Incluye la energía, incluye la pureza de la energía, ¿no? Incluye todas estas cualidades, ¿no? Que se presentan en un balance. Dharma es un movimiento, no es realmente esa energía, es simplemente esa sincronía perfecta de todas las cosas. Y también se le llama Dharma a la enseñanza misma. O sea, cuando te dan budismo, recibes el Dharma, que es la enseñanza, y también se practica el Dharma, porque no estamos pues sincronizados, ¿no? a ese movimiento perfecto y armonioso, estamos todavía muy distraídos y confundidos. Entonces practicar el Dharma es sincronizarte con esa realidad pura. O aceptarla, ¿no? Yo creo que en el momento en que estás no sincronizado con, es porque no aceptas tu realidad, sí, ¿no? O las enseñanzas de vida que están sucediendo en ese momento. Entonces, al rechazarlas, creas este conflicto interno de temor, de miedo, y al abrirla y bienvenir la vida con todo lo que tiene, entras en sintonía y en sincronía con todo lo que está sucediendo. No necesariamente a veces nos imaginamos que el practicar budismo o cualquier meditación y estas cosas nos va a hacer como hippies felices, ¿no? Y entonces uno va a andar por toda la vida, sí, hermano, sí, claro, se te muere alguien y no importa porque tiene que trascender, ¿no? Y no es eso, es también, si estás viviendo una situación de dolor y de profundo sufrimiento o de carencia, es abrirte y decir qué me tiene que enseñar esto y fluir, ¿no? No rechazarlo, sino meterte hasta adentro y ver, bueno, qué es lo que tengo que aprender a partir de esto, ¿no? Sí, ¿no? Y de hecho, alguien que practica budismo de forma genuina, lo primero que encuentra es un trabajo durísimo, durísimo. Es así como, no puedes hacer como que no existe lo que sientes, tu dolor, tus apegos, tu neurosis. De hecho, la neurosis es la principal herramienta que utilizas para trabajar y empezar a purificar tu experiencia. Uno de los maestros más famosos tibetanos que estuvo aquí en Occidente mucho tiempo, Chogyam Trungpa, todo el tiempo le daba esa como cachetada a sus alumnos, es decir, no se trata de estar buscando el estado placentero, claro, no puedes hacer eso porque es una anestesia más, y era muy duro, ¿no? O sea, era así de honesto y te ponía un espejo tan fuerte a veces que o te caía el 20 o decías, no, me quiero ir a confundir más, ¿no? Y abandonaban el Dharma, ¿no? Entonces el budismo es algo que se toma muy en serio, ¿no? Obviamente sin controlarlo, sin hacerlo una obsesión, sino, digo, claro, también permites que fluya, pero al mismo tiempo
al decir que se toma muy en serio es que no vas a esconder nada, ¿no? Y es como echarle algún tipo de desinfectante a las heridas, pues va a doler, ¿no? Sí, claro. Pero tiene resultados muy, muy permanentes, placenteros en otro sentido, ¿no? Benéficos en otro sentido. A ti en lo personal, Ale, ay, perdón que te diga Ale, pero sí, Sí. como que lo conozco desde que era chiquito. Sigo chiquito. Sigo chiquito. Pero es que siempre ha sido el Ale, ¿verdad? Pero es el maestro Alejandro. En tu vida personal, ¿cómo llegó este beneficio a partir de la práctica de cómo era Alejandro antes y después de conocer el budismo? La verdad es que yo era muy fiestero. No, ¿a poco? Sí. No sé Yo, si te acuerdas. Él y yo no, nunca estuvimos en una fiesta juntos. Sí. Nunca. Y bueno, pues eso poco a poco me llevó a sufrir, ¿no? Por decirlo de una forma resumida. El sufrimiento me llevó a buscar ayuda porque ya no aguantaba y me di cuenta que yo no podía solo. Encontré ayuda, encontré a personas que me dieron herramientas espirituales, abandonar una serie de hábitos nocivos como, pues no sé, mucho consumo de alcohol o estupefacientes o el cigarro, cosas así. Todo este trabajo lo empecé a incorporar a mi vida y también al mismo tiempo mis primeros maestros me dieron herramientas espirituales, ya que una de las primeras cosas que me dijeron es, mira, toda esta búsqueda de euforia y fiesta es porque algo no está bien adentro de ti y no tiene nada que ver con lo que estás viendo, con el resultado final, o sea, es la punta del iceberg. Entonces me dijeron, en realidad tu enfermedad es del corazón, ¿no? O sea, es algo que no es muy tangible. Entonces me dieron principios como la humildad, el respeto, la honestidad, o sea, ese es mi caballito de batalla actualmente. Y al cultivar eso diariamente, porque fue un trabajo así de casi 24 horas, 365 días del año, empecé a redirigir mi vida, ¿no? Es como agarrar un barco y girar el timón poco a poco, o sea, el barco se va a mover muy lentamente, ¿no? Y fue pues tal vez 1 o 2 años lo que me tomó llegar a un estado de calma y estabilidad lo suficientemente sólida como para detectar algo muy grande y muy abierto, que al principio era muy desconcertante. De hecho, me recordaba mucho una sensación cuando yo era niño, decía, pues, ¿qué es esta cosa que no sé qué es? Y se siente como vacío y está por todos lados y me la topo por todos lados. Me angustiaba muchísimo llegar a esta cosa inefable, ¿no? Y era como un callejón sin salida. Entonces, cuando llegaba ahí, buscaba algo que hacer para no llegar ahí, ¿no? Pero después no podía, o sea, hacerlo a un lado porque toda esta paz y estabilidad me llevó a verlo directamente y me desconcertó otra vez. Pero recordé una de las primeras herramientas que me dieron, que fue la que acabas de mencionar ahorita. Cuando no puedes con algo, simplemente ríndete, ¿no? Cualquier intento de luchar contra algo más grande que tú es soberbia, es necedad, ¿no? Es una ilusión de tener una omnipotencia que no tienes. Entonces, bueno, pues no puedo con esta calma, no puedo con este vacío, y me rendí. Y todo cambió, o sea, fue un switch en la forma de ver las cosas. Es como cuando esos juguetes que estaban en los 80s, los Viewmasters, que veías a través de este visor y cambiabas. Ah, sí, que le hacías así. Ajá. Cambiabas el visor, es como cambiar el caleidoscopio y de repente todo se ve completamente diferente, ¿no? Al principio no fue algo muy intenso, simplemente dije, esto tiene un sentido totalmente diferente a lo que yo había visto. Es decir, este vacío que tanto detestaba resultó muy abierto, muy espacioso y permitía vivir de una forma en la que no tenía que ir a entretenerme o escaparme. Entonces desde ahí fue así como que, tengo que averiguar más de esto, ¿no? De hecho fui con tu hermano, ¿no? Lo primero que hice fue, oye, ¿sabes algo de esta sensación de vacío? O sea, y me dice,
Sí, hay unos libros por ahí, ¿no? Krishnamurti habla de esto, ¿no? Y yo, dame el libro ya en este instante. Era así como una sed muy, muy grande de entender qué había descubierto. Ajá. Y luego otro amigo muy, muy querido también, el buen Carlos, Carlos Naum, él estaba practicando budismo tibetano en ese momento. Entonces yo le dije, oye, necesito maestro, ¿no? Porque quiero hacer muchas, muchas preguntas. Y me dijo, pues cáele al centro y pues ya si te gusta, te quedas ahí en el Dharma. Y fue así como un clic instantáneo con el maestro, ¿no? Es un lama, ¿no? Sí. Lama Yeshe Nima, que sigue enseñando aquí en México. Actualmente ya no asisto al centro, pero fui mucho tiempo, o sea, sí fui varios años a recibir enseñanzas, empoderamientos, a practicar muchísimo. A incorporar todos los conceptos que hay en el budismo. O sea, el Dharma, la enseñanza del budismo es interminable. Sí, claro. Y es exquisita, de principio a fin. No importa qué tema sea, qué escuela sea budismo zen, sea budismo theravada o tibetano, es algo que lo pruebas y te encanta. Okay. Te sanas en cuanto lo empiezas a leer. Okay. ¿No? Oye, Alejandro, y dentro de todo el estudio que has tenido y preparación dentro del budismo, ¿cómo se ve la muerte dentro de este movimiento de Dharma y de este camino? ¿Qué se dice o cómo se enseña el proceso de muerte? Yo creo que ese es uno de los puntos más importantes en el budismo, porque justamente el Buda, antes de volverse el Buda, cuando era Siddhartha, estaba buscando una solución al problema de la muerte, ¿no? Entre otros problemas estaba el problema de la vejez, el problema de la enfermedad física y mental, y uno de los problemas en ese grupo de conflictos, ¿no?, que el ser humano vivía es la muerte, ¿no? Y entonces dice, no, pues yo tengo que encontrar una solución a esto, ¿no? Entonces ahí comenzó su trayecto, ¿no?, su camino hacia encontrar la solución. En resumen, encontrar la solución al sufrimiento, ¿no? Porque él dice, sufrimiento es nacer, sufrimiento es vivir, sufrimiento es morir. Entonces, necesito una cura contra este mal, esta enfermedad. Y la encontró, ¿no?, en su iluminación, cuando estaba en su práctica, que duró casi toda la noche. Claro, llevaba varios años con varios maestros, ¿no? Pero cuando decidió iluminarse esa noche, pasó por todas las etapas de el sufrimiento, el origen del sufrimiento y el fin del sufrimiento, ¿no? Entonces se dio cuenta que para dejar de sufrir había que, pues, dejar de aferrarse, ¿no? Y uno de los aferramientos más fuertes que tenemos es el temor a la muerte, o incluso el deseo de morir, es un apego, o sea, puedes ir para adelante o para atrás, es el mismo aferramiento. Claro. Entonces el Buda dice, no, pues ya, creo que soltar esto es el camino, ¿no? Y tal cual, dio con el camino y pudo librarse del sufrimiento causado por la muerte, ¿no? Y al contrario, se dio cuenta que era solamente un pasaje, ¿no? Que era como algo en el camino, o sea, no era el fin, sino era ni siquiera un ciclo terminado, es simplemente un punto en el círculo, arbitrario, ¿no? La muerte es eso, es un punto arbitrario en un círculo, puede ser este punto o este punto o este punto o este punto, y esa aceptación de ese punto en el trayecto, esa liberación, ese desapego, ese entregarse al fin, al cese, al proceso en el que terminas, es lo que más te libera, ¿no? Y a partir de ahí se revela el alivio, se revela una naturaleza completamente benéfica, una naturaleza que trae virtudes como la paciencia, la compasión, el respeto, la honestidad, la generosidad. No hay realmente nada que te detenga o te obstaculice
tu movimiento natural porque no estás apegado a la muerte. Okay. O viceversa, no estás apegado a la vida, o sea, está muy Sí, relacionado. Te apegas a una o la otra, sufres. Ok. ¿Tú crees entonces que el miedo en general que compartimos todos los seres humanos hacia la muerte es porque estamos muy apegados a los bienes o a las personas, Claro. o a la materia o al dinero entonces nos da miedo un día perder todo eso? Sí, perder las posesiones materiales, a la gente, a las sensaciones corporales, las sensaciones mentales, las relaciones interpersonales, pero también las relaciones con el entorno. Te da mucho miedo perder tu relación con este cuarto, con este lugar, con tu ropa, la sensación de mi garganta, de mi frente, de mi corazón, de mis pulmones. Todo eso temo perderlo, y sobre todo, ¿no?, que en meditación se revela muchísimo eso cuando practicas la meditación budista, este miedo a perder la voluntad, la existencia de uno mismo, esta sensación de estar aquí presente y existente. Ese es el apego primordial. O sea, el apego al cuerpo físico. Y al cuerpo mental. Y al cuerpo mental y emocional y sexual y demás. Entonces, ¿y cómo se podría? Porque bueno, también algo que yo creo que algunos pensábamos, ¿no? O creíamos por la información que nos llega del movimiento budista, que se trata de un día andar en túnica y sin calzones, ¿no? Y ya no tengo coche, y ya no tengo nada, y vivo de el aire, ¿no? Y entonces y reniego todo lo que tenga que ver con el mundo material, que puede ser una idea de, no como decía, como hippie feliz, ¿no? Entonces, sí. Y no necesito nada. Pero hoy en día, hace rato hablábamos, Alejandro, que pues necesitamos bienes económicos para poder lograr nuestras metas, para comprar nuestro equipo, nuestra computadora, y con eso crear conciencia, vivir en un lugar que nos guste, tener un coche para transportarnos. Entonces, ¿cómo podemos desapegarnos? Pero no necesariamente ser hippies felices y vivir en el jardín, ¿no? Y comer pasto, sino desapegarnos, pero al mismo tiempo tener estos bienes materiales, viajar, porque yo no creo que vaya peleado una cosa con la otra, ganar un buen dinero, pero no apegarse a eso, sino desapegarse, pero al mismo tiempo poder tenerlo y manejarlo. Es muy válido renunciar a todo eso, ¿no? Hay mucha gente que lo hace, muchos budistas que deciden volverse monjes, ¿no? Se ordenan como monjes, entran a un monasterio, se van a retiros que duran años, y eso facilita hasta cierto punto las cosas, pero eso no quiere decir que ellos no trabajen. También realizan también muchas prácticas con una serie de protocolos que sustituyen el trabajo que harías en la vida mundana. Al final del día tienes que hacer el trabajo. Claro. ¿No? O sea, te vuelvas monje o no, tienes que entrarle duro a esto. Sí. Y la otra opción es practicar el Dharma dentro de la jungla, ¿no? Lo claro, cual es la mayoría de nuestro caso, ¿verdad? Porque exactamente. Pocos optaremos por irnos a lo mejor a un monasterio. Exacto, o sea, yo desde niño sé que quiero tener pareja, quiero casarme, quiero hacer mi vida dentro de una sociedad, y al mismo tiempo quiero ahorita liberarme, ¿no? Quiero continuar en este viaje espiritual, pero mis decisiones, mi karma, mis anhelos me han llevado a una situación en la que decir, sí, voy a volverme un monje, no es posible. Punto, ¿no? Además de que sí, todavía hay muchos rituales que considero parte de mi cultura, que simplemente luchar con ellos es más nocivo que simplemente incorporarlos y trabajar con ellos, ¿no? Entonces, ese camino se puede hacer, es muy difícil, pero sí se puede hacer, en el camino en el que incorporas toda la neurosis, la jungla, toda esta urbe llena de locura, de ira, de violencia, de confusión. Todo eso sirve, ¿no? Y al final del día se vuelve tu maestro. Es lo primero que ves en el budismo, es que el sufrimiento se vuelve tu maestro. Claro. Es así como tú vas caminando y dices, bueno, por el camino correcto, ¿no? Y estás distraído y te da una cachetada a la vida, ¿no? O sea,
tocar fondo, si quieres llamarlo así, pero eso no es otra cosa más que como una llamada a la atención de nuestro maestro que nos dice, para acá, tienes que hacer este ajuste, es como regresa a ver qué hay dentro en tu corazón y en tu mente, y ese es el sendero de una persona que está dentro de una familia, que está en el trabajo, que tiene que meterse al tráfico todos los días, que tiene que llegar tal vez a una oficina y lidiar con pendientes, con jefes que tal vez pueden ser muy neuróticos, o con un equipo de trabajo que no es muy espiritual, sino sumamente conflictivo, o a lo mejor todos se llevan muy bien, pero el ritmo de trabajo es neurótico. Sí, claro. ¿No? La obsesión por tener todo ya, ¿no? La urgencia, esta competencia que hay entre las empresas es, en la mayoría de los casos, en mi opinión personal, muy neurótico. Sí, sí, sí. Claro. Porque duele estar tratando de hacer ese y de complacer, dinero, ¿no? De complacer. A los subordinados y al jefe y demás. Está todo eso ahí, pero eso se vuelve tu trabajo. Entonces es como no te puedes escapar del Dharma. Cuando te vuelves budista, no te vas a un retiro y tratas de practicar el Dharma, de realizarlo en tu vida cotidiana, no puedes escaparte de él. O sea, tienes que ser sumamente honesto todo el tiempo con lo que está pasando ahorita, con la tensión física que tengas, con el dolor físico que aparezca, la emoción negativa. Eso es lo que tienes que cambiarlo. Esa es tu materia prima, ¿no? Digamos, para poder abrir más conciencia y para poder conectarte con, entrar en la sincronía, ¿no? Que nos decías de ya no sufrir, sino aceptar el dolor como lo que es, ¿no? Y también la pérdida del ser querido y el dolor que conlleva es nuestra materia prima, ¿no? Sí, y creo que todo se resume a cambiar un poco la perspectiva. Esa es la práctica en la que percibes toda esa problemática, todos esos conflictos o incluso los duelos, ¿no? Cuando tienes una pérdida, sea la de un ser querido o de algo material o mental o emocional, ¿sí? Se resume a cambiar esa perspectiva, cambiar esa relación con ese suceso, con la pérdida, ¿no? En el momento en el que dices, ok, estoy dispuesto a entregarme a la pérdida y a volverme su mejor amigo y que ella se vuelva mi mejor amiga de alguna forma, en ese momento la cualidad del duelo, la cualidad de la pérdida cambia totalmente. Esa energía tiene así, una transmutación instantánea, ¿no? Okay. De hecho, el budismo tibetano eso es lo que hace. Vamos a transmutar todas las energías, todas las emociones a sabiduría primordial, porque al final del día eso es. Claro. No es una cosa separada. No es negarla, sino es tomarla, y así como tiene ese poder para, digamos, de destrucción, puedes mediante la meditación y mediante muchas herramientas tomar toda esa energía y transmutarla, claro, como tú dices. Es muy personal. Yo creo que ese punto tal vez ni siquiera un lama te lo puede enseñar. Es algo que tú tienes que cultivar y de repente te sucede. Esa decisión en la que dices, ok, me voy a luchar contra esto, y además me voy a dar cuenta que no es diferente a mí. El demonio no es diferente a mí, la pérdida que tanto detesto y odio no es diferente a mí, y en ese instante, cuando tienes esa realización, ese momento tan íntimo, es cuando la energía se dispersa de una forma perfecta. Okay. Se disuelve naturalmente, no hay necesidad de controlar nada, no hay necesidad de alterar nada, no hay ninguna necesidad de rechazar o aceptar, ¿no? Lo dejas todo tal y como es, como es típico en el budismo. Dejar todo tal y como es, porque así es perfecto. Si se va a mover, se mueve. Si no se va a mover, no se mueve. Y tú estás con eso, ¿no? Okay. Es como si yo soy esta taza, ¿no? Y me quedo aquí descansando sobre la mesa, y la mesa se mueve, yo me muevo con la mesa. Si no se mueve, yo me quedo quieto con la mesa. No lo altero, ¿no? Y si la mesa empieza a desintegrarse, pues
yo me empiezo a desintegrar también con la mesa, cambiar, morir, nacer, y lo que esté en medio entre morir y nacer, ese estado intermedio. En el budismo tibetano le llaman el bardo. El bardo es como esa transición entre morir y volver a renacer, ¿no? En el budismo la reencarnación es un tema muy muy grande. En ese punto en el que estás terminando una vida es súper importante, porque ahí prácticamente te están obligando a desapegarte de todo. Sí, claro. Te guste o no te guste, no te vas a llevar nada. Y el budismo tibetano es como que muy, muy peculiar en ese aspecto, porque aprovecha justo eso. Si ya estás soltando todo, pues ¿por qué no aprovechamos este momento para que llegues a la liberación, ¿no? Y no reencarnes de nuevo, no te apegues de nuevo a otra vida, ¿no? Entonces el proceso de la muerte conlleva rituales muy muy cuidadosos, procesos mágicos. O sea, la magia budista que se practica en el budismo tibetano son medios hábiles, le llaman, en los que una serie de oraciones, de instrumentos, de apertura de mandalas acompañan a la persona que está falleciendo. Es un momento muy importante. Los amigos y familiares se reúnen alrededor de esta persona que está a punto de tener esta oportunidad de oro para despertar, en donde abandona todo, llega a ese punto en el que abandona cualquier apego a sí mismo, a su conciencia, y descubre la cualidad pura, ¿no? La naturaleza búdica. Entonces el ritual previo prepara el terreno, o sea, lo hace fértil para que tengas ese despertar en ese estado intermedio, en el bardo. Qué bonito, qué bonito. Y pues puede que ocurra, puede que no, dependiendo de qué tanto hayas cultivado en tu vida. Claro, pero dentro de lo que es la enseñanza budista está todo este ritual de acompañamiento y de preparación para el moribundo y para su familia, ¿no? Sí. Y bueno, yo creo que todo esto que decía sobre las reencarnaciones, el creer en una reencarnación, pues ayuda mucho el pensar que tienes otra oportunidad, ¿no? Vamos a un pequeño corte, seguimos aquí. Soy Daniela Contreras con Alejandro Serrano hablando de la muerte y el budismo. Regresamos. Planeta 2013 Televisión, transforma tu mente. Una estación de televisión por internet dedicada al desarrollo de una nueva conciencia planetaria. Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Networks. Transforma tu mente.
Hola, ¿qué tal? Aquí seguimos en Psicorritual con esta interesantísima y maravillosa plática con Alejandro Serrano sobre el budismo, el sentido de trascendencia, la muerte, el ritual, el desapego, el sufrimiento y tantas cosas que tienen que ver con la vida cotidiana. No necesariamente tenemos que referirnos a un estado de iluminación especial para algunos elegidos, sino a este proceso de vida cotidiana, porque creo que el budismo es la vida misma, ¿no? Es como decías tú, no te tienes que ir a un monasterio, tal vez si un día sientes el llamado pues lo harás, ¿verdad? Pero el budismo y la meditación y el desapego se practican todos los días, desde que uno se levanta hasta que se acuesta, en el trabajo, con la pareja, en el tráfico, en ¿no? los sueños. En los sueños, o sea que todo el tiempo está uno meditando y todo el tiempo puede uno, es un trabajo, el trabajo espiritual es un trabajo de 24, ¿no? Por 24, no solamente cuando uno va a un taller, no solamente cuando uno dice, bueno, es mi hora de meditación y entonces en esa hora uno se conecta con el mundo, sino es un trabajo que tiene que ser todos los días y sobre todo en las situaciones más adversas, que es donde uno tiene, como les decía en otro programa, como lo mencionaba mi maestro Cristóbal, en que llega un momento donde tienes que encomendarte y soltar, ¿no? Y decir, tú puedes hacer tu chamba y tu trabajo hasta cierto punto, pero llega un momento en el que no te queda otra más que soltar y encomendarte, ¿no? De hecho, si no sueltas, no pasa nada. No, de hecho, porque como tú decías, es mucho ego, ¿no? Decir yo puedo con todo, ¿no? No existe algo, una fuerza divina, cósmica, más grande que yo, que me pueda ayudar con esto, ¿no? Claro. Yo puedo con todo y es como sentirte Dios, ¿no? Decir. Eso es tan común en la práctica, porque estamos acostumbrados a resolver todos nuestros problemas, a hacer las cosas nosotros mismos, incluso el sentir que estamos realizando algo, logrando algo o fallando en algo, nos reafirma que estamos aquí y solidifica muchísimo los apegos y la sensación de que yo soy definido y tengo que ser así de rígido y duro, ¿no? Entonces, cuando te vas a meditar, sí, llegas a muchos estados de conciencia muy abiertos, muy grandes, extraordinarios, y cada que llegas a un como nivel más sutil de la conciencia, es como llegar y plantar una bandera, ¿no? Ya llegué aquí, oigan todos, miren, ya llegué aquí, ¿no? O sea, decir, sí, este es el dominio de Alejandro ahora, ¿no? Siempre pasa eso, sí. Por lo menos cuando eres como principiante, intermedio, ¿no? Que estás conociendo los diferentes como subsuelos de la mente y con el tiempo te das cuenta de que no es nada. No tienes que cantar tus logros. No es nada útil estar conquistando tierras nuevas, ¿no? O demostrando. Sea, sí es parte del trayecto, o sea, sí, al final del día tienes que pasar por eso, pero después dices, ok, ya esto de conquistar nuevos terrenos es un obstáculo más. Y me está doliendo estar aquí en el cielo, ¿no? En la gloria total. Ajá, así como, no me quiero ir del cielo, porque eventualmente tal vez eso se acabe, entonces ahí empiezo a tener miedo otra vez. En meditación empiezo a tener miedo otra vez. Claro. Es así como tengo ese miedo a que se vaya esta paz tan grande, ¿no? Y adiós, ya regresó otra vez la angustia. Claro, porque aparte no hay nada eterno, ¿no? No hay nada que se congele en el tiempo, y entonces los momentos de felicidad se van, pero los de tristeza también. Claro, ¿no? Y hablando de muerte otra vez, o sea, también hay muerte del cielo, ¿no? Sí, claro. Hay muerte de los dioses, hay muerte de las proyecciones sagradas, ¿no? Si algo se manifiesta, sin duda tiene que dejar de manifestarse, si no es un absurdo. O sea, exacto, lógicamente es un absurdo. Exacto. Si algo nace, tiene que morir. Entonces, si lo que nace es un cielo increíble, en donde todo se siente maravilloso, donde hay mucha prosperidad, tal vez no necesariamente material, pero una prosperidad de sensaciones agradables, de estados de conciencia sumamente placenteros, si se manifestaron, van a acabar. Entonces, quien practica meditación tarde o temprano se da cuenta que
uno está deseando que no se vaya eso tan bello, tan libre, tan abierto, ¿no? Y creas tu siguiente obstáculo, justo con ese deseo de que no se vaya el cielo. Que no se acabe la luna de miel. Que no se vaya Dios, que no se vaya el Buda, ¿no? O el amor tan grande que siento en este momento por Exacto. mi pareja, ¿no? Que no llega el problema y llega la confusión y no lo aceptas, ¿no? Es excavar tu propia tumba. Claro. O sea, en otro sentido, ¿no? O sea, a lo que me refiero es que te va a doler otra vez, ¿no? O sea, vas a tener una etapa de sufrimiento tal vez sutil, tal vez muy duro, depende de qué tan fuerte sea el apego o el cambio en tu entorno. Ese es como, ahí se resume el origen del sufrimiento. Yo quiero que pase esto y afuera no está pasando. O no quiero que pase esto y está pasando allá afuera, ¿no? Entonces, o sea, sufrimos porque queremos algo que no pasa o porque nos está pasando algo que no queremos. Exactamente. De todas maneras se sufre. Exactamente. Ajá. Y eso se acaba en el momento en el que te das cuenta que todo está cambiando y fluyendo a su ritmo, no a nuestro ritmo. No como nosotros queremos. Ajá. Y aceptas el principio y fin de las cosas tal y como están surgiendo, sin alterarlo. Y ahí uno muere de alguna forma. Por supuesto. Muere mi cielo, muere mi nirvana, mi paraíso, y yo muero con ese sueño, ¿no? Y me doy cuenta que mientras más permito que muera o se vaya todo lo que no quiero que se vaya, más en paz estoy. El alivio se hace 10,000 veces más profundo. Y si también permito que surja lo que sea, y a veces eso es desagradable, si permito que surja el dolor, menos duele. Claro, por supuesto. Para que el dolor cese, hay que permitir que surja. Correcto, es lo que yo le digo mucho a las personas que me consultan en tanatología, que creen que ir con la tanatóloga es dame una pastilla para que ya no me duela, ¿no? Y al contrario, yo le digo, lo que vas a hacer aquí conmigo es que vamos a vivir tu sufrimiento y yo te voy a acompañar amorosamente. Sí. No te voy a dar una técnica maravillosa tanatológica para que pares de sufrir, ¿no? Ni para que cesar este dolor. Al contrario, voy a darte técnicas para sacarlo, para que lo expreses, para que llores, para que grites, para que te enojes, para que mientes madres contra Dios, para todo esto que está viniendo a ti, y te voy a acompañar. Mi trabajo es no darte la pastilla ni la solución, sino acompañarte amorosamente durante este proceso que, como tú bien dices, es como darle vuelta a un barco, no es en una semana. Hay gente que en una semana ya quiere salir del duelo y volver a su vida y a veces les digo, o tener otra relación cuando se les acaba de morir la pareja, y dices, espérame tantito, tienes la vuelta al barco, la herida todavía está abierta, y son 1 o 2 años, hasta 3 años de duelo profundo donde hay que cuidar esta herida, que ver este dolor, y poco a poco se va sanando, ¿no? No hay que forzar. A veces tú Ale, que también trabajas en mercadotecnia, yo siento a veces que el mundo de la publicidad y lo que vemos todos los días en la televisión o en el cine nos dan como personajes que mágicamente solucionan todos sus problemas, ¿no? Y entonces uno ve eso y dice, pues es como todo esta cultura light y te pongo una pastilla y se te quita. Claro, instantáneo. Entonces cuando vivimos el dolor a manera personal, queremos que nos den eso que anuncian en la tele o lo que vemos en el cine, de personajes que de un día para otro llegan a este paraíso, ¿no? Y arreglan toda su vida sin ningún problema, ¿no? Eso pasa muchísimo, incluso, o sea, en todas las comunidades espirituales que yo he visto, incluso en el budismo mismo, ¿no? Como que permea muchísimo también la mercadotecnia hasta el punto de crear un producto de la sanación. Sí, bueno, hoy en día yo creo que eso es un gran problema, ¿no? Claro, o sea, incluso hasta la práctica misma, el estar llegando al alivio, desafortunadamente lo haces un producto también eso, ¿no? O sea, como sentiste serenidad en algún momento,
dices, esta es la medicina, entonces te apropias de la medicina y te la quieres echar todo el tiempo, ¿no? Como una anestesia más. Exacto. Y eso es materialismo espiritual, se le llama en el budismo, cuando empiezas a manipular, ¿no? La práctica de modo de que obtengas otra vez esa sensación agradable, ¿no? Es como conseguir una euforia o una paz o una anestesia mediante 1000 repeticiones de oraciones, de mantras, de visualizaciones. Claro, esas son cosas muy, muy sanadoras, muy importantes. El realizar rituales o una práctica de meditación estricta sí sirve, pero cuando la empiezas a manipular, cuando te apegas, cuando te confundes y dices, claro, ya logré, ¿no? Ya conseguí alivio, entonces puedo hacer lo que yo quiera. Ahí es cuando se vuelve muy peligroso, ¿no? Porque sendero. vuelves a codepender de... Acabas de envenenar, ¿no?, todo lo sagrado ahí. Envenenar todo lo sagrado. envenenaste. Claro. La manipulación sutil de lo sagrado es envenenarlo al instante. Cuando dices, yo puedo manejar lo sagrado. Yo estoy aquí con lo sagrado y yo lo puedo manejar, ¿no? Así te convences tanto de eso que caes en una nube rosa y luego el dolor llega y peor, duro, por quererlo evitar, peor. Llega peor. Y también yo creo que pasa mucho en muchas prácticas el apego al maestro. Sí. ¿No? Porque de repente entonces ya pasas de apegarte a Luis Miguel para apegarte a tu guía espiritual, ¿no? Y entonces yo he visto gente de verdad tan fanática de sus guías espirituales, de sus maestros, que a veces los mismos maestros causan esta codependencia, sí, ¿no? O el psicólogo o el terapeuta de gente entonces que desde que se levanta no puede hacer nada si no platica con el maestro, si no le pregunta si va mal o se regresa, si no va a meditar con el maestro, si no va a su terapia. Y entonces se vuelve esta también necesidad de decir, si el maestro no está en mi vida, entonces mi vida no funciona porque no soy yo la responsable ni la que tiene las herramientas. Eso pasa muchísimo en el budismo. O sea, no es una tradición espiritual libre de apegos y neurosis, ¿no? Al final del día es algo muy común, se tiene que aceptar también, darle espacio a esa confusión, en donde los alumnos llegan con un maestro, reciben enseñanzas maravillosas, practican la enseñanza y ven resultados maravillosos. Y además ves un maestro que está emanando todo el tiempo unas cualidades tan bellas que dices, wow, de aquí soy, ¿no? Y no me quiero despegar de esta fuente, ¿no? Crea una droga nueva de la práctica espiritual, entonces te atoras otra vez. Pero ahí hay una cuestión muy importante, porque por lo menos en el budismo tibetano, cuando haces una práctica tántrica, se le llama, cuando utilizas la magia budista, o sea, esta práctica que sí involucra mucho símbolo, es muy necesario que crees una devoción impecable a tu maestro, porque la devoción impecable al lama es un ritual en sí mismo, es un acto mágico en sí mismo, en donde se determina que el maestro es la manifestación tal cual de la naturaleza búdica, y uno simplemente se está entregando a eso. Y sabes que, Ale, yo creo que, yo creo que es muy natural, yo creo, como tú dices, es una etapa por la que tenemos que pasar. En mi vida personal, cada vez que he descubierto un maestro o maestra en mi vida, primero me vuelvo como su super fan y me quiero empapar de, y que va a estar en tal lado y que sacó tal libro y me compro el libro y lo releo, pero llega un momento en que empiezas, ya que lo incorporas, como que incorporas al maestro. Entonces ya lo vas viendo como un ser humano, ¿no? Aparte, incluso empiezas a ver sus errores, que a veces uno dice, pero ¿cómo? Lo caché en una mentira, o no sé, ¿no? Y dices, ¿cómo puede ser capaz? Y decir, bueno, es que es un ser humano también en evolución, ¿no? Y también tiene su chamba que hacer. Entonces no es acá San fulano de tal, ¿no? Aunque a veces hay maestros que se pintan así como en perfección, y cuando uno descubre a veces su lado oscuro o sus errores humanos, entonces lo juzga y lo deja aquellas enseñanzas, ¿no?, que está haciendo, pero siempre al principio, como tú dices, se pasa por este apego al principio al maestro y enamoramiento, incluso buscar la figura paterna, ¿no? Porque gente que ha tenido problemas con su figura paterna, en el maestro encuentra todo ese amor
que nunca se le dio, y entonces adopta al maestro como padre también, ¿no? Entonces, o como pareja, ¿no? Porque incluso se enamoran de su maestro, pero poco a poco eso, si se trabaja, se va soltando, ¿no? Sí, es muy controversial ese tema, de hecho, en esto de la práctica tibetana, del budismo tibetano, porque el requisito es esa devoción, ¿no? Impecable al maestro, pero por otro lado te das cuenta de que, híjole, me estoy apegando muchísimo. Entonces caes a veces en confusión y dices, bueno, ¿soy o no soy devoto? Porque las escrituras tántricas y el budismo tibetano me dice que mi devoción tiene que ser impecable desde este momento hasta que me ilumine, ¿no? Depende muchísimo qué perspectiva le des. Si puedes distinguir que el maestro está en todos lados, o que el maestro eres tú, ¿no? O que el maestro eres tú, o más bien no hay diferencia entre mi maestro y yo, ¿no? Exacto. Que para mí esa es la perspectiva correcta, ¿no? Entonces la herramienta, el puente que fue tu maestro exterior, lo encuentras acá adentro. Entonces, incluso es algo que pasa en el budismo tibetano que le llaman Guru Yoga, la unión con el maestro. No hay diferencia, ¿no? Ahí es donde das con la mente del Buda, ¿no? Esta liberación, pero sí tienes que de repente soltarte a ti como alumno, soltar al maestro como maestro, soltar toda esa relación y distinguir que no hay una separación entre eso. Y hay muchísimos budistas que no distinguen eso. Claro. Que crean un nuevo Dios a partir del Buda o a partir del Lama. Yo creo que en todo, en muchos movimientos, religiones y demás, hoy en día se confunden a los guías con estos seres omnipotentes, perfectos, y muchos causan esta codependencia a sus seguidores para fines económicos, ¿no? Porque se lucra mucho con la espiritualidad hoy en día, ¿no? Yo he conocido personas que dicen, ¿qué negocio pondré? ¿Qué está de moda? La espiritualidad, y no saben nada, pero tienen los recursos económicos para montar un centro de yoga o de meditación, y lo montan, se toman un curso de un mes, y ellos van y empiezan a manipular a la gente para crearles esta codependencia, ¿no? Entonces pero finalmente, como tú dices, eso también es un camino por el que tenemos que pasar. Exactamente. Y nos volveremos codependientes de nuestros maestros, y después descubriremos al maestro dentro de nosotros y seremos uno con él y con todo. Y pues esa es la rueda de la vida en la que estamos. Gracias, Dianita, por las fotos que estás poniendo de los budistas. Y bueno, Ale, me gustaría agradecerte antes que nada, de verdad, de todo corazón, que hayas compartido tantas cosas tan maravillosas que has experimentado, porque creo que tu búsqueda, sé que te gusta mucho leer y que eres un apasionado del conocimiento, pero como tú dices, todo hay que vivirlo. Y creo que tú todo lo has experimentado, ¿no? No eres nada más una persona que a partir de leer libros, pues tenga un gran discurso, ¿no? Eres una persona que todo lo ha bajado a la experiencia, ¿no? En la medida de lo posible. Por ahí hay todavía algunas cosillas que bueno, aterrizar, sí, estamos en evolución. Uy, sí, o sea, se tiene que llevar a la práctica. Todo. Y pues creo que es muy valioso. Ojalá te podamos tener en otro programa para seguir con gusto platicando de estos temas tan hermosos, y que como tú dices, finalmente todo es lo mismo, ¿no? Yo desde el punto de vista tanatológico o tarológico o de el árbol genealógico, y tú desde el budismo, pues son vías, ¿no? Pero finalmente todo en el fondo es lo mismo. Exactamente. ¿No? Entonces, Ale, me gustaría pedirte que le dieras, antes de despedirnos, un mensaje a nuestro auditorio sobre lo que es la maravilla de practicar el budismo, y sobre todo para aquellos que están sufriendo por alguna pérdida. Híjole, podría dar, no sé, tal vez un como monólogo del mensaje, pero lo doy rapidísimo. Es así como, si estás tratando de hacer algo, deja de tratar, ya está pasando, ¿no? Especialmente lo sagrado. Desde otra perspectiva, mi más grande deseo es que te ilumines en esta vida, que todos los seres se iluminen en esta vida, que encuentren el Dharma y que lo puedan compartir con todas las personas a su alrededor. Y Dani, pues muchas gracias otra vez por la invitación. Estoy seguro que vamos a compartir más herramientas. Como te decía hace unos momentos, yo podría
hablar horas y horas de esto. Okay. ¿No? Me gusta muchísimo, ¿no? Entonces, y también gracias a las personas que están aquí con nosotros, que ven este programa. Déjenos sus comentarios, ¿no? Sí, ya saben, ahí en la página de Planeta 2013 y en el canal de YouTube pueden dejar sus comentarios, o en mi Facebook, Daniela Contreras Braham. ¿Tu Facebook? Es Alejandro Serrano, y bueno, ahorita mi sitio está en construcción, pero les doy también la dirección. Se van a meter y no van a encontrar nada, pero pronto habrá contenido. Es Active Dharma. Active, como si dijeras activo en inglés, y Dharma se escribe D-H-A-R-M-A, ¿no? Okay. ActiveDharma.com. Ahorita no hay nada, pero habrá pero próximamente contenido pronto. Déjanos tus comentarios si quieres saber más sobre este tema y de nuestro programa en general. Yo por el momento voy a apagar esta vela como siempre por cuestiones de seguridad, pero recuerda que esta luz queda encendida en tu corazón, en tu mente, en tu cuerpo, en tu sexualidad, en tu creatividad. Luz para ti, que tengas un hermoso fin de semana, y recuerda que la muerte es vida y la vida es muerte. Te mando un abrazo de mi corazón a tu corazón. Gracias. الشبو بنت بلادي الشبو بن دواري